con Claudia Lobos una vez más. Pucha, muchas gracias por esta Por fin. entrevista No, gracias a y, ti. y bueno, y felicitaciones por el tremendo éxito que han tenido tus cursos y que la gente misma, digamos, ha pedido no solamente que se haga un segundo nivel, sino también que se repita la primera experiencia Ujú. para personas que a quienes ellos, obviamente, ¿cómo se llama? Que quieren tomar la experiencia que otras personas que ellos conocen. Profundizar. Ok, entonces, ahora Muchas vamos. gracias, Juan Andrés. Costó Ya harto, está. pero cambié el celular, Sí, así que y espero que ahora estemos bien. te veo y te escucho perfecto. Genial. Bueno, quiero comentarles a todos de que junto a tremenda terapeuta Claudia Lobos va a hacer otra formación como la que ya realizó, terapia breve centrada en soluciones. Vamos a hablar de eso para que ustedes lo entiendan bien. Se inicia esto el jueves 5 de noviembre. Siempre repito esto porque es importante, porque al final hay que esperar un cierto periodo para volver a hacer un siguiente curso, y es que hay cupos limitados. Esto es muy importante porque nos dimos cuenta que hemos aceptado hasta 70 alumnos y todos felices, pero nosotros no quedamos conformes para poder entregar un trabajo más personalizado, en donde todos quedaran así bien equilibrados con respecto a lo académico. Entonces, por Mm. eso hay cupos limitados, lo repito, y cualquier duda o inscripción desde ya a www.sericonciencia. Ahora sí, Ujú. el día de hoy vamos a hablar, querida amiga, y te parto al tiro con una pregunta. El tema de hoy es beneficios para la vida cotidiana desde la terapia breve centrada en soluciones. ¿Por qué podemos hacer esta diferencia de lo Ujú. que es, o quizás yo me equivoco, lo estoy malinterpretando, de una terapia en consulta a poder autoocuparlo en Mm. una situación completamente Ujú. cotidiana, normal, Sí, así doméstica? sí. Mira, básicamente voy a ir al tiro a responder tu pregunta. Básicamente porque este modelo terapéutico, esta forma de hacer psicoterapia, nos ofrece un cambio de paradigma en cuanto a cómo miramos los problemas que cada uno tenemos en nuestra vida diaria. ¿Ya? Sabemos y observar aquello que no funciona. Entonces, y eso es un tema evolutivo, ¿no? De nuestro cerebro reptiliano y el desarrollo del sistema límbico posteriormente, tiene miles de años más que nuestro cerebro racional, por así decirlo, nuestra neocorteza. Claro. Entonces, ver lo que funciona implica intencionar la conciencia en ese sentido. Mm, ¿No? Lo que se da natural es ver el problema, o sea, piensa tú en un papá que exacto. recibe las notas de su hijo, ¿no? Y ve las notas y ve todo azul, 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 que ni siquiera están en azul, yo nunca he Mm. visto que estén en azul realmente, En todo pero las caso. rojas están en roja. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, la roja, ¿no? Y salta, amenaza, sangre, muerte, ¿no? Instantáneamente uno hace esa asociación que es bien atávica y claro, y pongo el foco ahí porque te fue mal en esta asignatura. Y dejo de ver todas las otras asignaturas que le fue bien, ¿no? Entonces, somos criados desde muy pequeño y se nos condiciona, digamos, a que deberíamos, o sea, que estamos en falta, que cuando fallamos, que lo que no funciona o el déficit es castigado, además. ¿No? No solo eso, sino que es castigado. Hay una Mm, cultura punitiva del déficit y de lo que no sí. funciona. Entonces, está tremendamente en términos de autorregulación emocional, nuestro globo rojo, ¿no? El sistema de amenaza está siendo inflado constantemente y es muy fácil que así sea. Las noticias nos bombardean. El sistema, a propósito de que tú hablas de estos temas, ¿no es cierto? Todo el sistema cultural Mm, está condicionándonos constantemente porque sí. claramente reditúa si nosotros sentimos miedo, si Mm, sentimos rabia, entonces vamos a consumir más en la medida que nos conectamos con estas emociones súper básicas. Entonces sí, nos ofrece un cambio de paradigma. Es cómo podemos mirar lo que funciona, lo que no significa no ver lo que no funciona. Pero como sabemos que nos vamos rápido por esa vía, por el lenguaje problema, mm. es súper fácil irse por ahí, está muy facilitada la huella por millones y millones de años de evolución. Están hechos Entonces, los cuando surcos. están hechos los surcos, ¿no? Es muy fácil. Entonces, cuando tratamos de ver lo que sí funciona, tenemos que disponernos a tener una actitud como decía, intencionar, de tratar de mirar, indagar qué he hecho yo a lo largo de mi vida, por ejemplo, que me ha permitido sobrevivir a situaciones difíciles, que me ha Mm, permitido salir adelante, que me ha permitido, ¿no es cierto?, todos estos recursos resilientes muchas veces que tenemos,
que pueden ser desde soy capaz de pedir ayuda, soy buen amigo, soy perseverante, ¿no? He tenido conductas de cuidado de mí mismo en alguna circunstancia o de cuidar a otro. Todo mm, lo que sirve y suma en nuestra vida mm, es necesario mirarlo, porque si no lo miramos pasa invisibilizado. Es como es lo que tiene que ser nomás, ¿no? No es como algo especial. Y la mayor parte sí hacemos cosas, por algo estamos vivos, no estamos acá vivos por casualidad. Hay muchas mm, cosas que hemos hecho en nuestra historia que sí han funcionado. mm, Entonces, creo que la pregunta, o sea, el poder tener el foco para allá es como redirigir la mirada hacia lo que funciona, mis recursos, mis cualidades, mis competencias, mis fortalezas, ¿no? Que son fortalezas también relacionales y cualidades racionales, no son solo mías, no mm, estoy en un contexto todo el tiempo. El poder mirar eso nos da la posibilidad, porque yo siempre digo, cuando uno quiere cambiar algo en la vida, ¿dónde te paras tú? ¿En el hoyo del problema o te paras en la pila de recursos que tienes? mm. ¿Desde dónde te mueves hacia el cambio? Porque si yo voy a terapia, y efectivamente a lo largo de la historia lo que se ha visto es que nosotros como psicólogos en la universidad somos entrenados para observar el déficit, la patología, lo anormal, lo que no funciona, y hacemos test, y aplicamos pruebas, y ponemos diagnóstico, el DCM acá, ¿no? Y vamos Mm, poniendo diagnóstico como si eso nos diera un estatus de un conocimiento, un saber privilegiado, profesional, ¿no es cierto?, de expertos. mm, Entonces, este modelo nos lleva a tener también esta mirada de que no somos expertos, los psicólogos no somos expertos en la vida de los demás. Y el que diga eso, yo creo que ahí hay que revisar, ¿no? ¿Qué pasa? Porque asumimos también los que trabajamos de este modelo que los demás son expertos en su vida. Los demás tienen recursos y saben mejor lo que les pasa y tienen respuestas. Nosotros simplemente gatillamos, somos facilitadores del cambio. mm. Pero nosotros no somos quienes les vamos a decir a las demás personas qué deben hacer para ser felices, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como sabemos que tienen recursos, vamos e indagamos y buscamos todos esos recursos y los potenciamos. Entonces, justo antes de partir esta entrevista, yo le preguntaba a mis alumnos del curso que estamos dando a través del instituto, eh, y que estamos terminando de terapia breve en soluciones, yo les preguntaba en qué sentido esto hace una diferencia, ¿no? Mm, Y lo noté, decían, es un modelo práctico que busca recursos, que claro. empodera, que genera optimismo, que visibiliza los Mm, refuerzos, que visibiliza los pequeños pasos, los avances que vamos dando, ¿no? Y que vamos logrando, sin necesidad de hablar y hablar y hablar todo el tiempo del problema, mm, porque ya sí. sabemos que eso es súper fácil irnos por ahí y no sé, o sea, podemos mirarlo, pero siempre y cuando tenga un sentido hacerlo, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero sabemos que también la lógica del problema corre por un carril distinto que la lógica de la solución. O sea, Ajá, yo puedo, es tan como, ¿cómo le llaman? Mind blowing, así como que te claro. rompe los esquemas, Ujú, que a mí al principio también me costaba entender. Decía, ¿cómo es que yo no necesito conocer el problema de una persona para poder ayudarla? Si se nos entrenó a que teníamos que ir a las causas para poder resolver el problema. Y esa visión es muy mecanicista y es muy lineal, ¿no? Es como un objeto. El auto se echa a perder, sé que lo que tiene malo, entonces voy, mm, lo llevo al mecánico, se arregla y ya exacto. está listo. Y ya está. Pero y ya está. Y los seres humanos no funcionamos así. Entonces Mm, esa mirada lineal no funciona desde acá de esa manera, sino más bien lo que vemos es mm, que podemos potenciar recursos, que podemos ver lo que la persona hace bien y si la persona hace más de eso y logra visibilizarlo, entonces podemos crear un futuro deseado donde la persona quiere estar. Entonces, claro, mm, respondiendo a la pregunta más ahora, resumiendo, tal vez es porque nos ofrece una mirada distinta, un paradigma donde no nos obliga, pero nos invita a cambiar el foco en lo que sí funciona y buscar recursos en el pasado de nuestra historia, no irnos al pasado del problema, sino que ver qué recursos y competencias hay para crear un futuro deseado sin el problema y encaminarnos gradualmente a ese futuro. Esa ok. sería como la estructura básica del modelo. Algo que me llamó la atención que mencionaste, Claudia, era que, aquí me dices tú si estoy en lo correcto, que muchas veces, por ejemplo, nosotros estamos en una situación problemática y logramos dar con la solución, logramos casi inconscientemente, por acto reflejo, dar con el reposicionamiento de dónde tenemos que colocar nuestros elementos y salir del problema. Ujú. Pero si es que no hacemos la debida reflexión, porque ponte tú, hacemos lo que hay que hacer y el problema se termina,
Pero si no nos detenemos, una vez solucionado el problema, a ver qué hice y entender exactamente los mecanismos a los cuales acudí y que finalmente Mm, fueron reveladores y completamente mm, liberadores de la situación en la que estaba antes, ujú, probablemente logré salir, pero no entendí, porque claro, me faltó una tajada importante del mecanismo de cómo yo en un futuro, frente a otra situación problemática, voy a volver a aprender a salir, que tal es cual. ese trabajo de me sumerjo en mí, veo cuáles son mis herramientas, las ocupo. De no hacerlo así, hacerlo todo así como, "Oh, me tinca esto, yo creo que por Mm, acá", y sin darle mm, demasiada vuelta, mm, probablemente voy a estar encontrándome mm, con mismos problemas exacto. y con soluciones que tengo que volver a reaprender en todas las situaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, tú describiste exactamente lo que pasa. Por eso es que cuando nos vemos en problemas nos cuesta mirar qué es lo que ha funcionado en el pasado porque no nos detenemos a mirar eso. ¿Qué Ajá. hizo que tuviera un azul y no un rojo? ¿Qué hice? ¿No? ¿Cómo logré eso? Entonces, lo que hacemos desde acá y lo que se invita a hacer a las personas es como, bueno, si yo estoy en una situación problemática, ¿cómo he resuelto situaciones problemáticas similares en el pasado? Ya, esto obviamente en la terapia se hace con la ayuda de un terapeuta, ¿no? Que va haciendo preguntas que están súper dirigidas y ahí está el área de expertise del terapeuta, de hacer las preguntas indicadas. Pero acá como para dar una noción, una visión es, ok, pasado, miro una situación difícil, veo qué ocurrió en ese momento que logré salir. Pedí ayuda, por ejemplo, esa vez no discutí con mi pareja porque llegué más temprano del trabajo, a lo mejor dormí mejor la noche anterior, a lo mejor le dije algo a Mm, la persona que lo invitó a y no se sintió amenazada. ¿Te fijas? mm, Entonces, si voy claro. tomando nota de eso que ocurrió y lo traemos ese pasado exitoso, le llamamos de este Mm, modelo es el pasado exitoso, lo traemos al presente, ¿no? Y vemos en detalle qué ocurrió, amplificamos, vemos los recursos, reforzamos los recursos. ¡Wow! ¿Cómo fue que hice eso? Bueno, eso fue la ayuda al terapeuta, ¿no? ¿Cómo ujú, hiciste eso? Entonces empezamos a instalar en nuestro cableado neuronal y ampliar posibilidades futuras, porque traigo a la mano este recuerdo y entonces la posibilidad que esto se repita, y aseguramos, hay otras cosas que hacemos los terapeutas, pero tratamos de mm, proyectar esta situación pasada exitosa al futuro, para que se vuelva a repetir. Entonces aquello que es una excepción de un ujú. pasado exitoso se empieza a transformar en algo que se repite en el futuro y deja de ser la excepción. Ok. Ese es como el movimiento. Claudia, Mm. hay algo que tú planteaste que, a ver, yo soy a veces medio rebuscado con las preguntas, pero Mm. que me instalo en escenarios distintos. Mi mente funciona así, es como, ya voy para allá y veo que hay 13 posibilidades y 4 bien marcadas. Así soy, bueno, soy Virgo, como diría un astrólogo. Entonces, Ah, ajá. ¿qué es lo que pasa cuando tú mencionas de que alguien comienza a trabajar en las herramientas que le han funcionado finalmente en el pasado a la persona y las traemos al presente para proyectar un futuro que él quiere? Ujú, Déjame ver si entiendo bien eso. ¿Qué tal si ese futuro no es lo que más le conviene a la persona? Vale decir que estamos hablando de un paciente o un ser humano cualquiera que está en doble estado problemático. Tiene un problema porque no logra conseguir algo que él quiere, ujú, pero tampoco se mm, está dando cuenta que eso que él quiere no es muy bueno para él. mm. ¿Qué? Sí, Mm, sí, es buena la pregunta porque también nos lleva, justamente tiene que ver con este cambio de paradigma. Cuando tú dices no es muy bueno para él, ¿quién dice eso? ¿Quién observa eso? ¿Él o tú? O sea, si yo fuera el terapeuta y yo dijera, Ajá. sabes que eso no es muy bueno para ti, yo eso lo voy a, desde esta perspectiva, estoy asumiendo un rol de experto, porque soy yo quien estoy decidiendo lo que es bueno o no para el otro. Ujú, Hay criterios, por ejemplo, que no se haga daño a sí mismo y a los demás. Yo creo que ese ujú. sí es un criterio Ok. y no es que uno le diga, oye, no deberías hacer eso no es tan bueno para ti, sino en qué sentido eso te resultaría útil hacerlo, ¿no? Por Mm, ejemplo, cuando quiero que mi hijo me obedezca y entonces estoy pensando que a lo mejor tengo que castigarlo más para que me obedezca. ¿Es útil? ¿Te ha resultado útil castigarlo? ¿Te ha resultado útil quitarle, ¿no es cierto?, recompensas, qué sé yo, como para que cambie conducta? No, la verdad es que no. Okay. mm, Entonces, yo a través del diálogo con el otro voy viendo si eso,
que la persona quiere para el futuro le es útil o no, y si genera o no daño a los demás, y puedo intencionar esas preguntas. Pero en general confiamos en que las personas están movidas por un deseo de ser felices, de generar bienestar y de generarse bienestar a sí mismo. Entonces, ese futuro deseado además es muy concreto, tiene que ver con conductas muy específicas. Por ejemplo, muchas personas llegan a psicoterapia diciendo ya no quiero ser infeliz, ya no quiero sentir angustia, no me Ujú. quiero sentir estresado. Entonces, a un logro, ¿no es cierto? A dónde quiere trasladarse y en vez de miedo, por ejemplo, voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, ok. ¿Cómo te vas a dar cuenta que vas a estar relajado? Porque el lenguaje también es muy es muy ambiguo, ¿no? Mm. Estar tranquilo, estar relajado, ¿qué es para esa Sí, persona po. estar tranquilo y relajado? Porque puede que no sea lo mismo que es para mí. Mm. Entonces, de hecho, no es lo mismo, nunca es lo mismo. Entonces, De hecho. si llevamos eso a preguntas súper concretas, que haga la bajada concreta, bueno, a lo mejor voy a estar haciendo tal cosa. Entonces, siempre lo llevamos como al lado como más conductual. Que voy a estar estresado. Y hacemos que imagine todo ese escenario. Y ese escenario que imagina es un escenario que probablemente ya ha vivido antes en el pasado. Entonces Mm. no es algo así como extraño, como que saca, ¿no es cierto?, una carta así debajo de la manga. Es algo que Claro, al que salió. eh, no, es lo que le es familiar también a esa persona. Y si ya lo ha vivido es porque ya tiene recursos, porque se ha sentido así antes. ¿Te fijas? Entonces, Mm. ahí está esa confianza básica de que las personas sí tenemos la capacidad para salir adelante, pero tenemos que enfocar la mirada en qué queremos detalladamente. Entonces, en la vida cotidiana, claro, es como, ya no quiero sentirme así. Ok, pregunta para mí, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué significa eso en términos conductuales? ¿Qué voy a estar haciendo cuando esté más relajada, cuando esté más contenta? Bueno, voy a estar juntándome más con mis amigas, voy a estar empezando a hacer algo de ejercicio en las mañanas, voy a darme tiempos para comer con calma y no comer apurada. Y Mm. ahí ya tenemos descriptores súper conductuales que hacen la vida cotidiana y donde la persona se está conectando con un sentido de bienestar. Claro. Entonces, el que sea bueno o malo, la verdad es que no es algo que a los terapeutas desde acá nos preocupe porque sabemos, confiamos en que la persona va a buscar algo bueno para sí mismo y si eso implica daño a los demás, bueno, vamos a hacer las preguntas ahí para ver si le resulta útil y qué Mm. consecuencias puede tener. Cuando tú castigas a tu hijo y le quites el play, ¿qué va a estar pasando con tu hijo? Se va a estar enojando. Y cuando él se enoje, ¿qué va a estar haciendo? Mm. Me va a estar. Entonces, por ahí parece que no va la cosa, ¿no? Eh, Claro. también es como ver las consecuencias que tiene en tu entorno. Ajá. ¿Qué pasa, Claudia, cuando, por ejemplo, que me ha tocado ver y conocer, que mm, la persona la encuentran un poquito desestabilizada y de inmediato como que la derivan a un psiquiatra o Mm, comienzan a utilizar, quizás a veces, claro, viéndolo un poco, digamos, con cierta molestia yo desde afuera, es como quisieran dar la vuelta corta, así, de mm, tomar una ventaja de con fármacos a la persona dejarlo como el terapeuta quiere que esté para ahí comenzar a trabajar mm, desde un piso más, mucho más mm, cómodo, mm, derechamente. Desde la terapia breve, centrada en mm, soluciones, ¿cuál es la mirada con respecto a quién efectivamente está tan desbalanceado o está mm, químicamente, la ecuación ya está mm, errónea prácticamente, tiene un mal mm, funcionamiento como para llegar a ese punto? mm, ¿Cuál es la vuelta que considera antes de mm, entrar en un área así, si es que la considera? claro. Sí, yo creo que ningún psicoterapeuta hoy podría descartar absolutamente esa opción, ¿no? Sabemos que hay condiciones de riesgo mayor cuando hay ideación suicida o intento suicida, ¿no? Que pone en riesgo vital a la persona o, como dices tú, está tan eh, desestabilizada, sí es una palabra, pero está sufriendo tanto, lo está pasando tan mal y realmente se hace Mm. muy difícil porque ayudarlo, digamos, toda ayuda que le pueda brindar un terapeuta probablemente va a rebotar, porque Claro, hay sabemos mucho que cuando dolor. estamos, hay mucho dolor y cuando estamos inundados, o sea, cuando tenemos nuestro rojo inflado, ¿no? Como miedo, angustia, ansiedad,
¿no es cierto? Todas estas emociones tremendamente displacenteras. Es súper, estamos también, se conoce que existe como un periodo refractario, que todo lo que entre va a rebotar y se va a ser de alguna manera interpretado a la luz de estos anteojos, ¿no? Del miedo, la tristeza. Entonces, eso hace muy difícil, yo no lo veo tanto como la comodidad del terapeuta, sino lo veo más bien como qué tan eficiente puede ser un proceso terapéutico en esas condiciones. Y ahí Mm, ya depende de cada terapeuta cómo evalúa la situación. Yo no soy de mm, las terapeutas que rápidamente dice ya psiquiatra, ¿no? No, no, porque mm. hay que evaluar los recursos, hay que mirar y además pasa mucho con este modelo de que la primera sesión sale muy esperanzado, ¿ya? Y se continúa a Sí, lo sí, largo lo he visto. del proceso, ¿no? Mm, Se sale muy esperanzado y sienten que tienen las posibilidades de, y se sienten acompañados por el terapeuta, se sienten visibilizados en sus recursos. Y eso yo mm. creo que marca una diferencia, porque es muy distinto que tú llegues a sesión y me digas, mira, tengo este problema acá, y ¿desde cuándo es este problema? Cuéntame, ¿para quién más es un problema? ¿Con qué intensidad sientes la rabia? ¿Qué otras situaciones te dan rabia en tu vida? Y entonces empezamos a Mm, acabar esta fosa, que ya no es uno, y entonces empezamos como a agrandar esta fosa. Entonces el lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidad. Entonces yo voy a construir desde el lenguaje problema una fosa donde el consultante se va a ir diciendo, chuta, esto era más grave de lo que pensaba, ¿no es cierto? Y el psicólogo diga, claro. sí, pues, esto es como para psiquiatra, o voy a ver todos esos recursos y competencias que el consultante donde ha podido antes en su vida salir adelante, movilizarse, hacer cambio, y entonces él siente, ¿no es cierto? Sale como con esta sensación de esperanza y de posibilidades que se abren y que uno lo sigue acompañando en eso a lo largo del proceso. Y de hecho la Perfecto. segunda sesión, lo primero que yo pregunto es, cuéntame qué cosas buenas han pasado esta semana que van Mm, en la dirección de lo que quieres lograr, ¿no? exacto. Y entonces intenciono el lenguaje también, intencionando, Ajá. no lo hago yo. Y ahí se genera esa plasticidad. Mira, nos Claro. llega una pregunta que es de Mm, Benja Villa. Dice, como cuando los niños los medican por una supuesta enfermedad llamada síndrome de déficit de atención o por mm, hiperactividad. Es más bien un comentario. mm, Eh, es complejo esta pregunta porque, bueno, he estado con expertos en la materia, claro, yo desde mí, claro, que siempre soy más, así como eso no existe, digamos. O sea, eso sobre todo cuando quien mm, inventó este término dice, en realidad, mm, ¿sabes qué? Me equivoqué, tal cosa. En realidad hay sí. niños poco interesados en Mm, lo que están haciendo. O sea, en realidad mm, no es que ellos están distraídos, lo que pasa es que tú eres muy fome. Entonces, por eso no pero, o sea, es un sí, resumen, pero claro, pero sí, pareciera que hay otros que, aún esa es la queriendo, cultura. Mm, no lo logran. ¿Qué es lo que pasa precisamente a partir de este comentario que hace Benjavilla de en la terapia centrada en soluciones cuando la persona es muy disipada en su energía? Es como ujú, que, porque pareciera que distintas terapias parecieran ir mejor con ciertas personalidades. Entonces, alguien que es súper extrovertido, quizás me da la mm, impresión, y que le cuesta volcar un poco la mirada hacia adentro porque está realmente disfrutando o fascinado, o que él está más puesto en los fenómenos exteriores, es mm, un poquito más vulnerable porque todo lo que pasa pasa siempre allá afuera. Entonces mm, yo soy una diana donde llegan los cuchillos o las flores, mm, pero en el afuera se despliega de manera incontrolada todo lo mm, que me afecta ujú, en un mundo donde yo pocas veces he logrado tener algún tipo de contacto ahí. mm. Sí, la pregunta es como, ¿qué pasa que se hace en psicoterapia cuando alguien es como que tiene esta energía Más disipada? desbordada, claro, más hacia Más afuera, claro, Sí, mm, yo creo que, a ver, como no asumimos el rol de experto, lo primero que yo me preguntaría, ¿para quién es un problema? ¿Es para el niño? ¿Es para los padres? ¿Es para el colegio? O claro, sea, ¿cuál es el problema y para quién es el problema? Porque nosotros somos expertos en andarle buscando problemas a la gente. Somos como vampiros del drama muchas veces. Como, no, es que tú muy tienes bien, un problema, es que tú tienes esto, que tienes que mirar sí, esto, ¿no? Y es como, bueno, yo no siento que tenga un problema, pero claro, si hay un tema relacional con otro, puedo abrirme a mirarlo. Ahora, si se trata de un niño, claro, puede ser que, como tú muy bien dices, hay una cultura que no quiere que sea un buen niño. ah,
Entonces, eso es súper complicado. Yo creo que ahí esta pandemia nos ha mostrado un poco esto, como para cuestionarnos, ¿no? ¿En qué modelo educacional, qué estamos haciendo con los niños, qué experiencias estimulantes le estamos ofreciendo acorde a su edad, no desde este lenguaje adultocentrista, donde tendemos a ver todavía, se supone que eso ya hace más de un siglo, pero que todavía vemos a los niños como que fueran adultos chicos y que deberían comportarse. Entonces, no tenemos esta mirada a acercarnos a ellos. Entonces, si es Mm, un problema para quién, para el colegio, bueno, hay que trabajarlo desde la terapia central soluciones, se trabajará con los padres, con el colegio, mm, con las personas involucradas, pero lo que yo no hacemos es como formatear, ¿no? Es como de alguna manera tomar a la persona que el sistema está expulsando porque no se adecua al sistema para volver a ponerla a la fuerza de nuevo dentro del sistema. Yo creo que eso pues desde mi punto de vista es como poco ético también, ¿no? Como mm, no conectar con las necesidades que tiene ese sí, niño, que tiene esa familia, de qué otras claro. formas se pueden, hay necesidades ahí que no están cubiertas, que están insatisfechas, entonces el síntoma hay que leerlo también como alguna necesidad insatisfecha. ¿Y qué pasa con el sistema educacional? ¿Qué pasa en la familia? Porque a lo mejor tampoco la familia tiene muchas opciones de jugar, bueno, ahora menos en pandemia, de divertirse, de salir. Los niños necesitan moverse mucho. Sabemos que los niños aprenden en movimiento. De hecho, se dice que las tablas de multiplicar se aprenden mucho mejor si tú juegas a la pelota con un niño y vas rebotando la pelota y entonces vas repitiendo la tabla mientras la pelota rebota. Mm, Entonces, si no incorporamos todo eso kinestésico, ajá, eh, queremos tener niños como pasivos, ¿no es cierto?, pacientes. Por eso también desde este modelo no usamos la palabra paciente, usamos la palabra mm, cliente o consultante. A mí me gusta ajá. consultante. Pero sí, yo te diría eso, lo demás habría que verlo caso a caso, pero en términos generales, Andy Díaz nos comentaba con respecto a este sí. tema que decía que tenía un hijo, una hija, con Ujú, trastorno de déficit atencional, al parecer, y que decía que ella había preferido vincular las regulaciones más con la alimentación, que es mucho ujú, más, entonces claramente, digamos, estar en un proceso más natural, que entrar a picar, digamos, claro. dentro de las fases cerebrales y Mm, que hay que entender que el cuerpo generalmente funciona por compensación. Entonces, si tú le mm, das algo placentero, después como que tratas de compensar eso casi con claro. lo opuesto. Mira, nos llega Mm, otra consulta es de una Ultra buena opción. Instinto 14. Dice, hay gente que le agobia darle atención a los niños, al parecer, incluso sus hijos, y esto se ha exacerbado por el teletrabajo. ¿Qué le recomiendas a estas personas? O sea, Ujú, claro, sí, es bien importante la pregunta, porque mm, muchas personas dicen, no tengo tiempo, o sea, estoy mm, ocupado, estoy trabajando. mm, Entonces, cuando eso entró a la casa, antes de la casa tú no trabajabas en tu horario, y ahora que estás acá, claro. Mm, algunos se la pasan trabajando, porque ya no sabes claro. cuándo parte y termina mucho la pega. Mm, Entonces, para algunos esto se ha reforzado en esta idea de que quiero evitar darle tiempo a mis hijos, porque, oh, me alata, no sé cómo hacerlo, hay un problema que mm, me quiero sacar de encima. Y mm, ahora tienen la excusa perfecta y se pone peor. mm. Bueno, yo creo que antes de la pandemia ya era un tema, ¿no? Cómo Mm. ser papás y no morir en el intento mientras tenemos un sistema Claro. cultural que nos exige éxito, que nos estresa, que el tema económico. Ya es todo un tema ser papá en la cultura en que vivimos. La pandemia viene a exacerbar todo eso, a mostrarnos con más fuerza todo eso que ya se nos estaba haciendo difícil antes, ¿no? No es Mm. algo nuevo. Yo creo que es importante rescatar esta idea de que cuando uno es padre, madre, sabemos que tenemos en nuestras manos una tremenda responsabilidad, una tremenda responsabilidad. O sea, tener hijos es un acto que debiera ser decidido súper, súper en conciencia bien. Nosotros hacemos algo, o sea, tenemos que tratar de compatibilizar esos tiempos y ese es el gran desafío. Entonces, tal vez poner límites claros ayuda, poder decir, voy a prestarle atención en tal horario, pero que haya un horario destinado para que el niño sepa, depende de la edad que tiene, obviamente, si es guaguita, ni una posibilidad, hay que atender sus necesidades Mm. básicas. Pero si un más grande, 5 6 años, decir, mira, de 6 a 7 jugamos, ¿no? Y me quedo con el niño. El niño. La tarea principal del niño es jugar, es estar en contacto, es tener buenos momentos, es sentirse seguro, sentirse protegido, sentir que hay conexión emocional con sus padres. Si yo le destino
40 minutos, ya, porque bueno, decidimos ser papá, lo asumimos y desde ahí informarnos, aprender, ir a terapia. También he estado con padres en psicoterapia viendo temas como de crianza, haciendo psicoeducación. También eso ayuda, ¿no? Como, ¿cómo Mm. hago? Pero sí, es un desafío. Mm. Cuando uno toma este curso, esta formación, que Ujú. es precisamente formación en terapia breve centrada en soluciones, que dicta Claudio Lobos, su nuevo ciclo ya el próximo 5 de noviembre, cualquier consulta, siempre les recuerdo que hay cupos limitados, lo pueden hacer a www.sericonciencia.cl. Mucha gente, y que aquí te pregunto, le nace esta tentación, ¿no? Que es como lo que puedo aprender acá es una herramienta o personal o para aplicarla con mis hijos, por ejemplo. Mm. ¿Cuáles son los límites? O sea, ¿cuál es el Mm. marco de los objetivos de esta Mm. formación que tú entregas? O sea, Mm. ¿cuál debería ser el uso correcto? Sí, qué bueno que lo mencionas porque quería aclarar que es un curso introductorio a la terapia centrada en soluciones. No es un curso de formación profesional, no es como van a quedar habilitados para como terapeutas centrados en soluciones, no, porque eso requiere mucho más trabajo, atención en espejo, un montón, y hay otros centros, ¿no? Por ejemplo, Centro Sol, ¿no es cierto? Que está María Amelia Barrera, dirige Centro Sol, es un muy buen lugar donde pueden especializarse y darle más profundidad Mm, a esto. Esto es más bien un curso introductorio, es como, como tener nociones básicas de qué significa, pero también, mm, mis alumnos lo han visto, ya también lo están los que son psicólogos, también, y los otros no también, porque tengo psicólogos y no psicólogos de otras ajá. profesiones, que también tienen una acción, un trabajo terapéutico, están pudiendo tomar algunas de esas herramientas y pudiendo usarlas y las van incorporando y vamos chequeando ahí qué va pasando con eso y en general da muy buenos resultados porque nos conecta justamente con todas las posibilidades, recursos. Entonces, sí, es un taller introductorio de 35 horas, un cupo máximo de 20 personas, eh, Mm, que con respecto a la vida personal, yo diría que puedo tomar algunas cosas de eso, porque implica un cambio de paradigma, entonces puedo sí. yo, como el que estoy tomando el curso, puedo empezar a mirar las cosas desde otro lugar. No como terapeuta de mis hijos, no como terapeuta de mi amiga, no, no desde ahí, sino que ese cambio que yo hago internamente, ¿no? De entender desde otra mirada que no era conocida y que suena como, como que abre muchas posibilidades, me puede resonar con mi vida personal y puedo yo empezar a hacer cosas distintas para mí. Y sí, Mm, eso podría pasar, porque de claro. hecho no es un modelo que yo me pongo cuando entro a terapia, sino que es una forma de entender la vida también. Hay una filosofía Exacto. detrás, hay una epistemología detrás, no es como, como el traje del terapeuta y yo en la Mm, vida en realidad no funciono desde otro lugar. No, entonces sí, yo creo que eso es importante definirlo y aclararlo. No es que van a quedar habilitados como terapeutas para trabajar desde ahí, pero sí creo que es un buen comienzo, como para familiarizarse y de ahí seguir profundizando, y es lo que están pensando mis alumnos que tengo acá, que están muy motivados para continuar formándose, varios de ellos en este modelo. En esta terapia en particular, ¿se puede hacer de a dos? Me refiero padre-hijo, parejas, que al mismo tiempo se haga un cruce de información en la recuperación de herramientas, de haber tenido un pasado exitoso en ciertas soluciones que podrían aplicarse ahora al mismo tiempo, así como los Sí, dos en términos de terapia? totalmente. Yo me he especializado en terapia pareja, ¿ya? Mm, Hago terapia individual, familiar, pero en los últimos años me he especializado en terapia de pareja y claro, absolutamente, o sea, se construye un futuro deseado para ambos común. Es más desafiante, sin duda, porque, claro, tenemos que aunar nuestras visiones y ver qué es lo que queremos, pero no necesitamos estar tampoco de acuerdo en lo que queremos, pero se va viendo que se va tejiendo algo ahí común y de hecho también se trabaja mm, con las historias pasadas exitosas. O sea, por ejemplo, una de las mm, primeras cosas que yo les pregunto a las parejas cuando hago terapia de pareja es, ¿qué es lo mejor de este tiempo? ¿No? ¿Qué es lo mejor de ser pareja durante este tiempo que llevan juntos? ¿Qué ha sido lo mejor de ser pareja? Es una pregunta que
wow, como que no, yo no espero en una primera sesión de psicoterapia, porque yo vengo a contar lo conflictuada que estoy, el problema y cómo siento que mi problema tiene que ver con lo que él o ella hace, ¿no? Y por eso yo respondo de esa manera. Pero cuando empezamos a hablar desde ahí, entonces conectamos en un piso común, que es aquello que los une, aquellas cosas que funcionan. Y desde ahí vamos trabajando, ¿no? Entonces es muy bonito porque cuando cuentan qué es lo mejor de ser en pareja, yo digo, wow, qué cantidad de recursos, qué cantidad de competencia, qué cantidad de fortalezas en esta relación. Y ellos lo ven también, porque no lo están inventando. Entonces de ahí es mucho más fácil movilizarse hacia el cambio. De todas maneras, de hecho, Patti Ujú, Zule acá comentaba, ¿no? ujú, Que es, espérame, que escribía mucha gente y ahí se me va, que decía trabajar en pareja, porque cada uno aporta una visión diferente de cada ujú, tema, claro, y el otro de cierta manera se le va como a veces el medio del asunto, porque ujú, hay que entender que dentro de la terapia, ¿no? Cuando uno decide ir con toda la disposición, hay partes que la gente junguiana diría que es como de sombra, donde uno ujú, tiene como un punto ciego. O ujú, sea, quiero, estoy al tanto, quiero hacer algo mejor para mi vida y ya, ¿qué hago? ujú, Y con toda la información que te pueden aportar, hay algo que está pero ujú, blindado, está guardado bajo llave ujú, y ahí hay que ujú. empezar, obviamente, a hacer otro trabajo, Sí. ¿cierto? Sí, hay casos, hay pocos casos, pero hay algunos casos que llegan a pedir terapia pareja y ahí tal vez lo más conveniente es indicar terapia individual antes de terapia pareja, por ejemplo. Si Mm, fuera, pero sí lo he recomendado. Lo que ocurre es que lo bonito de esto es que cuando yo veo una pareja o un terapeuta centrado en soluciones de una pareja, lo que vemos que le pasa a uno tiene que ver con lo que el otro hace, ¿no es cierto? Tenemos como una especie de pauta problema. Ese es mm, otro mm, modelo, pero hay una ajá. pauta problema. Cuando A hace tal conducta, ¿no es cierto? Grita, el otro se ofende, cuando Como se una ofende, más dinámica que le grita, llaman. hay una dinámica, una pauta interaccional. Y es importante ver la pauta, ¿ya? Esa es la pauta problema. Desde la terapia centrada en soluciones, lo que generamos es una pauta virtuosa, un círculo virtuoso, un bucle de retroalimentación, ya esa palabra más técnica, pero donde vemos que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa es que él no me pone mucha atención. Yo le Ujú. digo, ¿qué sería distinto en ti, en tu vida? ¿En qué sentido haría una diferencia si él te pusiera atención? Entonces yo cambio la pregunta para allá, ¿no? Ajá. Entonces, si me pusiera atención, yo estaría como que... Preguntado es si esto se enseña, si es que finalmente cómo puedo recurrir a entender finalmente estos procesos internos, que claro, uno entra en ciertos estados de inercia y Mm, finalmente no logra acoplarse a ujú, herramientas que uno, siendo que ha demostrado que ha salido de esas situaciones, por no haber hecho el asentamiento correcto, no vuelve a ocuparlo y vuelves a partir de cero cuando llegues a partir de 3 de 5 si es que el 10 fuera la meta. Entonces, ujú, hoy ujú. día, conversando con Claudio Lobos, ¿cierto? Psicoterapia sistémica, estratégica, Sistémica. psicólogo de la Universidad Católica, fíjate que ella, una vez más, y esto, bueno, para nosotros ya es un clásico, por así decirlo, la gente lo ha pedido las personas, incluso con un segundo nivel, es una Mm, formación en terapia breve centrada en soluciones que mm, debo decirlo que es muy directo, eh, es muy preciso y muy real, porque tiene que ver no con ideas abstractas de mm, proyecciones o pensamientos que puedo tener sobre sí mismo, sino con mm. cuándo ha ocurrido algo que yo logro salir y cómo puedo esto Sí, invocarlo frente sí. a la situación que estoy viviendo actualmente. Es muy Entonces, pragmático, sí. exactamente, es muy útil y es muy rápido, eso es lo Muy mejor de útil. todo. Terapia breve Sí. centrada en soluciones. Formación que da Instituto Ser y Mm, Conciencia se inicia el próximo 5 de noviembre. Ya ustedes escucharon, los cupos son muy limitados para que sea tremendamente efectivo para el alumno. Cualquier duda o consulta, esto lo han preguntado antes, es muy fácil, ahí lo van a escribir también para las redes www.sericonciencia.cl. Nos están escuchando de todos lados, incluso Arizay, y era desde California, desde mm, Ecuador, El Salvador, mira. Colombia y por supuesto la gran mayoría compatriotas nuestros chilenos que han expuesto sus casos, han agradecido el tema, querida amiga, y Fantástico. finalmente algunos interesados, por cierto, en tomar el curso contigo. ¿Algunas Maravilloso. palabras para el cierre, querida Claudia?
Bueno, agradecer este espacio. A mí me encanta, me apasiona mi profesión, me encanta trabajar desde esta mirada. Dejarlos invitados, porque efectivamente, independiente, porque no es solo para psicólogos, también personas que Mm, trabajan con personas, desde el nivel educacional, desde el área de salud, desde, no sé, de distintos ámbitos, incluso puede ser una persona que tampoco esté trabajando como terapeuta, pero le va a servir como una herramienta. Entonces, dejarlos invitados a mirar desde este otro lugar, ¿no? Que es un lugar que medio desconocido, es como poco propiciado y facilitado por la cultura, entonces, y creo que genera mucho bienestar. Es generador de bienestar, nos genera optimismo, nos abre posibilidades, nos da esperanza y nos conecta con nuestros recursos que nos permiten calmarnos, que nos permiten activar nuestro sistema de calma, ¿no? Y de bienestar, de confianza en nosotros mismos. Entonces, sí, dejarlos solamente invitados desde ahí y felices de tener, de iniciar esta segunda versión de este taller introductorio, de este curso introductorio. excelente, querida amiga. Bueno, yo simplemente te doy las gracias, igual que todas aquellas personas que nos acompañaron el día de hoy. Próximamente Gracias. haremos más entrevistas y le estaremos contando respecto a los cursos, talleres y formaciones que seguimos entregando acá desde Instituto Ser y Conciencia. Te mando un beso, Muchas querida gracias. amiga. A todos, Igual. muchas gracias. Nos estamos viendo muy Gracias. pronto. Nos Cuídense. vemos. Chao, Chao, Juan chao. Andrés. Chao a Te, todos. te doy las Gracias. gracias, igual que todas aquellas personas que nos acompañaron el día de hoy. Próximamente Gracias. haremos más entrevistas y le estaremos contando respecto a los cursos, talleres y formaciones que seguimos entregando acá desde Instituto Ser y Conciencia. Te mando un beso, Muchas querida gracias. amiga. A todos, Igual. muchas gracias. Nos estamos viendo muy Gracias. pronto. Nos Cuídense. vemos. Chao, Chao, Juan chao. Andrés. Chao a Te, todos. te doy las Gracias. gracias, igual que todas aquellas personas que nos acompañaron.